De la problemática del lago de Tota somos todos testigos, los medios y la ciudadanía, de que se ha hablado mucho durante todos los años, pero suele hablarse casi siempre desde la misma perspectiva, y esa perspectiva es de ver los problemas, lo que se conoce como los problemas al final del tubo, es decir, ya cuando se manifiestan con gravedad las cosas, y seguimos hablando de lo mismo. Entonces es importante preguntarnos por qué han surgido esas problemáticas, y hay explicaciones, por lo menos desde nuestro punto de vista, y compartimos en la ciudadanía algunas personas, que todo esto reposa en al menos 5 factores delicados. Uno es que el lago de Tota sigue sin protegerse, aunque estamos trabajando en ello ya conjuntamente con la institucionalidad. Es un lago de importancia internacional que aún no está reconocido como tal. Bueno, en temas de educación y formación estamos muy débiles, es decir, hay alfabetismo, pero no hay una adecuada formación humana ni una adecuada formación ambiental de todos nosotros los ciudadanos, no solamente en la cuenca del lago de Tota, sino a nivel urbano, que nos lleva a ser ciudadanos muy inconscientes cuando ya somos adultos, y eso hay que cambiarlo. Tenemos que crear una generación de personas mejor formadas para tener una mejor relación con el ambiente. Estas no son soluciones de un día para otro, pero por lo menos si empezamos ahora, podemos aspirar en unos años a tener una nueva generación joven, ¿no?, de personas mucho más comprometidas. En temas de gobernanza y de gobernabilidad, la sociedad sigue siendo muy apática al compromiso frente a sus responsabilidades con el medio, y la institucionalidad, que no es solamente una, ni dos, ni tres entidades, sino más de 20 las que tienen competencia en el lago de Tota, siguen o sin presencia o trabajando en contravía. En temas de dinero hay una enorme, abismal injusticia. La cuenca del lago de Tota genera mucho dinero para los sectores económicos privados, pero la compensación es casi mínima. Y no estamos entendiendo como ciudadanos las consecuencias de nuestros actos. Entonces seguimos de espaldas creyendo que cuando abrimos la llave todo está bien, y resulta que las cosas no están bien. Así que el compromiso es clave. Podríamos decir, Felipe, que uno de los primeros pasos o un punto de partida sería la toma de conciencia de que en efecto estamos generando impacto negativo a la humedad, para poder y partir de ahí a buscar las alternativas de solución. Sí, la conciencia es importante, pero digo yo que es insuficiente, porque hay algo aún más importante y mucho más difícil de lograr, que es la coherencia. Porque yo puedo ser, como ciudadano y como persona, puedo ser consciente, puedo entender que los problemas son tales o cuales, pero si sigo haciendo lo mismo como persona, si no hago un cambio en mis hábitos, sea como persona, o sea como empresa, o sea como institución, entonces la coherencia, a mi modo de ver, es mucho más profundo, es un reto, un desafío mucho más profundo, y esa es la invitación. Ser conscientes, pero dar ese paso a la coherencia y demostrarlo con acciones que vayan en línea con lo que yo pienso, con lo que digo, con lo que siento, ¿no? Las acciones finalmente son lo que nos demuestran y lo que nos permiten, ¿no? Crear un compromiso y unos, acciones claras, ¿no?, de cambio. ¿Cuáles serían esas, alternativas de solución? No lo digo tangiblemente, porque es difícil uno mostrar una alternativa de solución que se pueda tocar, que se pueda coger, pero ¿cuál sería ese punto de solución que podríamos desarrollar tanto los ciudadanos como tal, los actores de la cuenca del lago, pero los entes gubernamentales, tanto en el ámbito local como en el ámbito departamental y en el ámbito nacional? Bueno, hay mucho por hablar naturalmente, pero se me ocurre citar al menos 2 temas sustanciales. A nivel de nuestra región, creo que en la educación se pueden tomar decisiones rápidas y más o menos fácil para cambiar un poco el sistema educativo y educar a nuestros niños y jóvenes al aire libre. Hacer una educación mucho más sensible con el medio natural y no desfallecer, para, como decía antes, tener la esperanza de tener en unos pocos años una generación de personas mucho más coherentes y mucho más comprometidas con el medio. Y en temas ya más integrales, que involucren a la institucionalidad, a la empresa privada y a todos los ciudadanos, creo que hay siempre una falencia económica. Entonces podrían, y esto ya lo hemos intentado antes, no se ha podido aún, crear alcancías comunes, fondos económicos, fondos de agua, no esperar a que estas soluciones sean macro. Tal vez ese ha sido un error en el pasado de creer, de haber querido nosotros crear una gran solución, pero podemos, a nivel de veredas, a nivel de barrios, a nivel de municipios, ¿no?, crear pequeños pero importantes fondos de agua en los cuales participe la empresa privada, los ciudadanos y la institucionalidad, y a partir de estas alcancías, a partir de estos fondos, desarrollar toda una serie de proyectos, ¿no?, sin parar. No, esto no es una tarea para un año, son tareas sin parar, e invitar
a las organizaciones y a la ciudadanía a presentar sus proyectos ante estas alcancías, ante estos fondos, y de esta manera comenzar a ver acciones, digamos, concretas. Pero también habría una acción muy significativa desde la institucionalidad, y es promover, porque sabemos que la agricultura y las malas prácticas en la agricultura son, digamos, como nuestro gran dolor. No es el único, pero nuestro gran dolor en la cuenca. Promover y pensar mejor, poner inteligencia al tema para la reconversión agrícola hacia las buenas prácticas, en especial de la cebolla. Crear estímulos para quienes hagan las cosas bien. Este tipo de ejercicios que se pueden decidir con facilidad desde las personas y la institucionalidad pueden crear cambios muy importantes en el corto plazo. Felipe, el tiempo se nos está agotando, sin embargo no quiero dejar de lado sin tocar un tema, y es la alternativa Ramsar es una solución para que el humedal tenga una protección especial. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se ha venido adelantando ese proceso? ¿Qué se conoce al respecto? Sin duda, esto es algo que venimos buscando al menos desde los últimos 5 años, pero afortunadamente en los últimos meses se ha logrado algo que antes había sido muy difícil, y es ¿cómo se llama? La articulación o digamos, no encuentro la palabra, sí, digamos la articulación positiva entre Corpo Boyacá, el Ministerio de Ambiente y algunos actores en la cuenca. Todos estamos ya sintonizados frente al tema, y nos está apoyando desde Bogotá, o nos comenzó a apoyar WWF, que es una entidad ambiental de alto prestigio y de mucha experiencia en el tema. Y lo cierto es que ya hemos tenido al menos 3 o 4 reuniones, tanto en Tunja como en Bogotá, y estamos a portas de conjuntamente llenar el formulario, que se llama técnicamente la ficha informativa de Ramsar. Este formulario es para ser revisado en particular por la entidad experta, que es WWF, en conjunto con el ministerio, y una vez tengamos este formulario debidamente diligenciado, se va a radicar oficialmente ante el Ministerio de Ambiente. Esperamos que eso suceda en cuestión de semanas incluso, y una vez radicado, pues nuestra esperanza es que el ministerio finalmente adopte una voluntad y una decisión concreta de iniciar el procedimiento para declarar nuestro lago de Tota como sitio Ramsar. La buena noticia es que ya no es solamente un deseo y una propuesta de la ciudadanía ni de unos pocos, sino ya es una voluntad conjunta que involucra a Corpo Boyacá, al Ministerio de Ambiente y a otras organizaciones. Esa es la buena noticia. Recordémosle a los oyentes en el país, ¿cuántos sitios hay declarados Ramsar en este momento? En Colombia, bueno, en el último año aumentó un poco, pero si mal no estoy son 11 o 12. Y ojalá nuestro lago de Tota sea el siguiente. El destino 13, si es que hay 12. Bueno, Felipe, muy amable por venir aquí a Panorama Regional. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, William, y un saludo para todos los oyentes.